No vaya a ser que Putin nos mande una bomba aquí. No más guerra. Basta de crueldad y sufrimiento sin fin. Por eso estamos hoy aquí. ¿Es inteligente por parte de los estadounidenses? La mayoría de la población probablemente no es consciente de esta enorme presencia militar estratégica de los Estados Unidos en Alemania. Si no, deme el número de teléfono de Putin y yo también hablaré con él, sí. Si muero llena, todo está bien. De todo es sabido que el ejército estadounidense mantiene bases militares en muchos países. Por supuesto, también en Alemania, como aquí en Erbenheim, cerca de Wiesbaden. Cuando escucha Ramstein, probablemente sabe que desde allí se controlaban las mortíferas misiones de aviones no tripulados en Afganistán, pero sabría que el ejército estadounidense mantiene al menos otros 100 emplazamientos militares en suelo alemán, además de Ramstein. Muchos de ellos ni siquiera son conocidos por el público. Bienvenidos a un programa especial de CLA-TV. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, el ejército estadounidense se hizo cargo y amplió numerosas bases militares en Alemania. El profesor David Vine, de la American University de Washington, D.C., habla de 119 emplazamientos militares, Estado 2021. Alemania, concretamente Stuttgart-Vaihingen, también alberga el cuartel general estratégico del Mando Europeo de Estados Unidos, EUCOM, y el del Comandante Supremo Aliado de la OTAN, el Comandante Supremo Aliado en Europa. Ellos comandan todas las fuerzas estadounidenses en 51 países predominantemente europeos. También en Alemania se estableció en 2007 el AFRICOM, Mando Supremo de las Operaciones Militares Estadounidenses en el continente africano, con la excepción de Egipto y Djibouti. Ningún estado africano se había ofrecido como sede para ello. Es probable que la mayoría de la población no sea consciente de esta enorme presencia militar estratégica de Estados Unidos en Alemania y probablemente tenga poco que ver con las relaciones amistosas, como siempre se afirma a través de los medios de comunicación. Lord Ismay, el primer secretario general de la OTAN, dijo una vez que el objetivo de la Alianza de Defensa Occidental era mantener a los americanos dentro, a los rusos fuera y a los alemanes abajo. Esto resume la intención de Washington de mantener una presencia permanente en una Alemania sumisa, al tiempo que adopta una postura hostil hacia Rusia. En todo el mundo, Estados Unidos mantiene más de 750 bases militares y tiene más de 173,000 soldados en 159 países. En comparación, Rusia y China tienen cada una menos de 20 bases en el extranjero. Estos gastos cuestan al contribuyente estadounidense $51.500 millones anuales hasta 2019, solo en concepto de construcción y mantenimiento de las infraestructuras utilizadas en el extranjero, y otros $150.000 millones anuales en costes totales de las bases, incluido el personal. Según Naciones Unidas, solo una quinta parte de esta cantidad, es decir, $30.000 millones, bastaría para acabar con el hambre del mundo. Aquí, en esta base militar, se han producido en las últimas semanas o meses importantes cambios que tienen consecuencias tan dramáticas para cada uno de nosotros que tenemos que informar de ellos. Este es el lugar donde el Pentágono ha establecido su centro de mando para la guerra de Ucrania. Desde aquí se va a agrupar y coordinar el apoyo militar a Ucrania por parte de una coalición de 40 países creada al principio del conflicto. Otras tareas incluyen la logística de las entregas de armas y el entrenamiento de combate de los soldados. CLA-TV preguntó a personas que viven aquí hasta qué punto están informadas al respecto. ¿Qué sabe usted de este cuartel? ¿Qué voy a saber yo de él? Llevas aquí siglos y bueno. ¿Usted sabe algo al respecto? No, porque del cuartel de Clay no sale nada. Eso es territorio americano. No tenemos nada que ver con eso. Allí no difunden los medios de comunicación. Sí, mucha gente no lo sabe, por eso aprovechamos para hacer una encuesta. Es increíble, aquí se entrenan 2,000 soldados ucranianos y también se almacenan armas pesadas. No me parece bien que no lo sepamos.
Oh, mi madre, pero eso es malo. Me parece mal. No vaya a ser que Putin nos mande una bomba aquí. ¿Y se ha dado cuenta de que los americanos han entrenado a 2.000 soldados en este cuartel para la guerra de Ucrania? No. No me he enterado. No. ¿No lo sabe? No. ¿Pero está viviendo aquí? Estoy viviendo aquí. ¿Le revolvería el estómago vivir cerca de un lugar que toma decisiones tan importantes en la guerra? No, en absoluto. No. Hay que hacerlo en algún sitio. ¿Calcula usted cuántos emplazamientos militares estadounidenses tenemos en Alemania? Demasiados, para ser verdad. Sí, América, es decir, Estados Unidos, ya tiene una buena influencia sobre Alemania, sí. Por un lado, también es bueno porque sabemos lo fuertes que son los americanos militarmente. También pueden defendernos, pero por otro lado, no es bueno porque entonces nos hacemos dependientes de los Estados Unidos, aunque acabamos de debatir que no deberíamos hacernos dependientes de Rusia. Solo hemos visto ropa del Ejército Federal aquí, es decir, algunos soldados americanos aquí en la ciudad, pero nos preguntábamos si todavía había un cuartel aquí en alguna parte, pero... ¿Le preocuparía si así fuera que todas las decisiones estratégicas de ataque o de defensa vinieran de allí? Es preocupante toda la situación, no importa desde qué lugar ocurra algo así. Nos acabamos de informar un poco y por eso nos gustaría saber qué opinan los vecinos al respecto. Bueno, creo que nada. No nos enteramos de nada. Solo te das cuenta cuando hay más, digamos, aviones en el aire o cuando hay más movimiento, que algo debe estar pasando en el mundo. Discúlpeme. Vale, muchas gracias. Me parece inquietante. Me parece inquietante. Nadie lo sabe. Tampoco sale en los periódicos. ¿Cómo se siente al respecto? Sí, y hay un sentimiento de inseguridad al respecto. Un enorme sentimiento de inseguridad. ¿Cree que estaría bien que los medios de comunicación informaran sobre ello con más detalle? Eso sería muy importante, por supuesto, para que la gente sepa en qué se está metiendo, que hay algo, que hay peligro, por así decirlo. ¿Se ha dado cuenta de que el Pentágono ha abierto una especie de oficina de campo aquí? Han destacado a 200 soldados y los han enviado aquí a Wiesbaden. No. De acuerdo. No lo sé, lo siento, no. Que en Erbenheim los americanos estaban y están estacionados aquí. Eso es todo lo que sé, como en absoluto. Entonces también sabe que todas las decisiones estratégicamente importantes relativas a la guerra Ucrania-Rusia se toman ahora en Erbenheim. Supongo que sí, de lo contrario no habrían puesto allí el general de 3 estrellas, ¿verdad? Es como en la cocina de las estrellas, si no va nadie no pasa nada, ¿no? ¿Y cree que esto es bueno o le da un poco de náuseas en el estómago tener algo así justo delante de la puerta? Si muero llena, todo está bien. ¿Perdón? Si muero llena, todo va bien. Por desgracia, casi nadie sabe lo que está ocurriendo a unos cientos de metros detrás de mí, detrás de las puertas del cuartel. Tal vez tenga algo que ver con la historia alemana. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, nuestro pensamiento en Alemania se ha conformado para aceptar a Estados Unidos como una potencia organizadora necesaria que protege al mundo de la amenaza de Rusia y desde el 11 de septiembre del peligro del terrorismo. Alemania participa cada vez más activamente en las acciones militares de la OTAN, el brazo estratégico del Pentágono en Europa. Los ataques con drones en países como Pakistán, Libia, Afganistán, Somalia, Yemen e Irak han sido o están siendo controlados desde el emplazamiento estadounidense de Ramstein, donde también se encuentra el cuartel general de las Fuerzas Aéreas estadounidenses en Europa. Esto sucede a pesar de que el artículo 26 de nuestra ley fundamental estipula la provisión obligatoria de una guerra de agresión. Los actos idóneos y realizados con la intención de perturbar la coexistencia pacífica de los pueblos, en particular de la preparación de una guerra de agresión, son inconstitucionales, deben ser punibles. Pero, ¿somos realmente dueños de nuestro propio país? El gobierno alemán parece seguir dependiendo de la aprobación de Washington para tomar decisiones esenciales. Que esto es así y que Washington básicamente no tolera ninguna contradicción acaba de quedar claro de nuevo recientemente con respecto al Nord Stream 2. De hecho, Joe Biden amenazó hace tiempo con atacar el Nord Stream de la siguiente manera. Si Rusia invade, es decir, si los tanques o las tropas vuelven a cruzar las fronteras hacia Ucrania, entonces no habrá más Nord Stream 2. Pondremos fin a esto.
Declaraciones como estas, que pasan por encima de los políticos alemanes e ignoran por completo los intereses de la población local, refuerzan la impresión de que la ley de ocupación estadounidense introducida al final de la Segunda Guerra Mundial sigue vigente hoy en día. Esto sería un verdadero escándalo y tendría importantes consecuencias financieras, jurídicas y políticas para Alemania. Desde el colapso de la Unión Soviética, los Estados Unidos han intentado en repetidas ocasiones extender su monopolio de poder a los antiguos estados de la Unión Soviética y también a Rusia. La guerra de Ucrania ha provocado ahora un hecho trascendental. Obviamente, Alemania está siendo posicionada por el Pentágono como adversario bélico directo de Rusia. Poco antes del estallido de la guerra en febrero, las tropas estadounidenses fueron retiradas de Ucrania por razones de seguridad. El 4 de noviembre de 2022, el Departamento de Defensa estadounidense anunció que Estados Unidos tenía la intención de concentrar su ayuda al ejército ucraniano en las instalaciones de Wiesbaden-Erbenheim. El nuevo mando lleva oficialmente el nombre de Security Assistance Group Ukraine. En verano de 2022 ya se estableció en Wiesbaden un grupo de especialistas en logística, oficiales de alto rango de más 25 países. Su tarea, coordinar las donaciones de armas y equipos a Ucrania procedentes de más de 40 países. Herbert Martin, presidente del Instituto Internacional de Geopolítica de Viena, comenta: y si Estados Unidos establece ahora este cuartel general militar para Ucrania en Wiesbaden, Alemania, se convertirá precisamente en el foco de un posible ataque de Rusia, porque aquí en Alemania, junto con Estados Unidos, es parte en la guerra. Alemania se convierte en el objetivo de un enfrentamiento directo con Rusia. Esto es exactamente lo que planea Estados Unidos, desencadenar una guerra en Europa. ¿Alemania como objetivo de una confrontación directa con Rusia? Eso suena impensable. Para muchos quizá también como una teoría de conspiración. Pero si Estados Unidos arma, abastece y entrena a Ucrania desde suelo alemán a través de una alianza de 40 países, es evidente que Alemania se está convirtiendo en el enemigo directo de Rusia en la guerra. Washington y el Pentágono están a más de 6.000 kilómetros de distancia, por lo que es más que obvio que en caso de conflicto, la sucursal del Pentágono en Erbenheim será atacada en primer lugar. KlaTV también ha estado en el lugar de los hechos con esta pregunta. ¿No me preocupa que nos pueda pasar algo aquí, que de repente nos convirtamos en el foco de la guerra? Sí, tengo ese temor. Un escritor inglés dijo que las naciones no han aprendido de la historia. La historia lo demuestra. Es una gran pena. Y lo que está ocurriendo ahora, de nuevo, entre nosotros y Rusia o algo así, esas heridas que se necesitan generaciones para que esto cicatrice hasta cierto punto. Y ese es un aspecto completamente diferente, que ahora se está directamente involucrado en esta guerra. Y eso también es, permítame decir, ¿comparte esa cierta preocupación conmigo? Bueno, la locura de la guerra en sí, es una estupidez casi indescriptible por parte de nuestro mundo, nuestra sociedad, de nuestros políticos. En mi opinión, debería haber, especialmente si unimos a toda la población, definitivamente debería haber formas de contener de alguna manera todo el asunto sin tener que perder más vidas por ello. Y yo diría que esto se aplica no solo a la guerra de Ucrania, sino a todos los conflictos del mundo. Eso es inteligente por parte de los estadounidenses, sí. Es muy inteligente desde el suelo alemán tomar a Alemania como objetivo de ataque. Creo que los americanos deberían mantenerse al margen. Creo que el pueblo ucraniano y ruso son hermanos. Y los extranjeros no deben interferir en casa. Y si Putin se ve ahora aún más acorralado y apunta a Erbenheim o a Ramstein en vez de a Kiev. Bueno, todos estamos implicados. Quiero decir, todavía es así. Todavía tenemos una situación aquí en Europa, incluida la OTAN. Bueno, Alemania es parte de todo ese asunto, así que uno sí tiene miedo como ciudadano aquí en Alemania sobre lo que ocurrirá cuando Rusia ataque de verdad.
Y ahora es así cuando el brazo extendido del Pentágono está allí y las decisiones estratégicamente importantes para la guerra se toman allí. ¿No le daría un poco de dolor de estómago directamente, por así decirlo, tener algo así en su puerta? No. Entonces, ¿se siente absolutamente segura allí? Sí. ¿Y si provocan a los rusos, eso no importa? ¿Se siente bien protegida allí? Que me siente segura o no, no tiene nada que ver. Si los rusos son provocados, pues lo son. No puedo evitarlo. Se lo diré de esta manera. Esta ha sido una estación americana durante años. Si las cosas realmente estallan, Wiesbaden, como centro de la región Rin-Meno, de todos modos, será de las primeras en desaparecer. Lo doy por hecho. No me preocupa. Si hay un Ben de todos modos. En general, la guerra nunca es buena. Y creo que es una verdadera lástima que en Alemania no tengamos el valor de decir, ok, aquí hay un punto en el que quizás no deberíamos seguir apoyando todo esto. Creo que si ocurre, toda Europa, no solo Erbenheim, sino toda Europa sufrirá. Después de todo, un misil cayó en Polonia, que no está lejos de Alemania. Somos observadores y desgraciadamente tenemos poca influencia. Solo podemos trabajar por ello democráticamente a través de los medios de comunicación o a través de nuestra libertad de expresión. Si no, deme el número de teléfono de Putin y voy a hablar con él. Sí, bueno, con mucho gusto, sí. Incluso pondría mi granja a disposición para que vuelva a haber un poco más de paz en la mente de la gente. Si cree que hemos ido demasiado lejos con esta pregunta, debo recordar el comienzo de la guerra de Ucrania. El 24 de febrero de 2022, Putin, de forma totalmente inesperada para muchos, atacó Ucrania. La mayoría de las valoraciones militares y políticas mostradas en los medios de comunicación resultaron ser erróneas. Mejor no engañarse. Si Rusia se sintiera demasiado acorralada, es difícil imaginar lo rápido que podría estallar una guerra catastrófica aquí mismo, en medio de Europa. A raíz del 11 de septiembre de 2001, la ley estadounidense permite matar a sospechosos de terrorismo en cualquier momento y en cualquier lugar. Die Deutsche Welle escribe, en 2015, el expiloto de drones estadounidense Brandon Bryant testificó ante el Comité de Investigación de la NSA del Bundestag alemán que Ramstein era la estación central de retransmisión para las misiones de asesinato. Los drones que sobrevolaban en círculos una zona de misión se comunicaban vía satélite con la base en Alemania. Allí la señal se amplificaba y se enviaba a Estados Unidos por cable de fibra óptica. Desde los puntos finales de Estados Unidos se marcaban los objetivos y se lanzaban misiles letales o drones. Es un escándalo que Ramstein, en Renania-Palatinado, sirva de eje central para estos ataques ilegales con aviones no tripulados estadounidenses en todo el mundo. El gobierno federal y los políticos individuales restan importancia a este hecho una y otra vez. Las intervenciones estadounidenses para llamar a las cosas por su nombre, estamos hablando de guerras, se justifican en la mayoría de los casos con palabras vacías. Se trata de una estrategia de seguridad nacional o de disuasión de conflictos, de soluciones democráticas o de asegurar la paz. Estas formulaciones son profundamente hipócritas. Las guerras son siempre inhumanas. Son, ante todo, una cuestión de materias primas como el petróleo y de ventajas geoestratégicas. Si las guerras realmente trajeran la paz, ¿no debería reflejarse claramente en el historial de las guerras antiterroristas de Estados Unidos? Es exactamente lo contrario. El Watson Institute for International and Public Affairs de la Universidad Brown en los Estados Unidos ha publicado un proyecto de estudio sobre los costes humanos y económicos de las guerras de Estados Unidos después del 11 de septiembre de 2001. Aquí un breve resumen de las principales conclusiones. Al menos 929,000 personas murieron a consecuencia de la violencia bélica directa. Fuerzas armadas de todos los bandos, civiles, periodistas, trabajadores humanitarios. Innumerables pérdidas debidas a las consecuencias indirectas de la guerra. Malnutrición, infraestructuras dañadas y destrucción medioambiental. Desplazamiento de 38 millones de personas por las guerras de Afganistán, Pakistán, Irak, Siria, Libia, Yemen, Somalia y Filipinas. Erosión de las libertades civiles y los derechos humanos dentro y fuera del país. Gran parte de la financiación de la ayuda humanitaria y la reconstrucción de la sociedad civil se ha perdido por fraudes, despilfarros y abusos. Coste de las guerras posteriores al 11 de septiembre en Irak, Afganistán, Pakistán, Siria y otros países, alrededor de $8 billones.
Tras el inimaginable horror y sufrimiento de las 2 guerras mundiales, la gente juró nunca más la guerra. Lo que se puede ver en la red en términos de imágenes y destinos de las actuales zonas de guerra permite llegar a una única conclusión. Basta de guerra, basta de crueldad y de sufrimiento sin fin. Y por eso estamos hoy aquí, para hacer este llamamiento lo más alto y decidido posible antes de que sea demasiado tarde. Por favor, no volvamos a las andadas. Vea más programas e infórmese sobre el tema. Comparta esta importante contribución. Déjese sacudir. Hasta aquí por hoy, desde la sede estadounidense de Wiesbaden.